Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor, Redentor, Yeshua HaMashiach. Que el Eterno, Adonai, añada bendición a esta su palabra. Nuestra reflexión en el día de hoy está en Colosenses 2:14. Dice: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Adán y Eva pecaron, todos conocemos la historia romántica, linda, apasionada, de esa coinonía que ellos vivían con el Creador, de ese privilegio enorme que ellos tenían de verle cara a cara, de sonreírle, de esa armonía que había en esa relación íntima que había entre Dios Padre y hijos, criaturas, Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron y le entregaron de balde su gobierno, su señorío al diablo, menospreciando la palabra que el Señor había dicho, es prohibido comerlo. Y si el Señor le había dicho, es porque el Señor sabía el por qué no se debía comer. Pero llegado el momento, ellos menospreciaron el mandamiento de Dios y le hicieron más caso ¿a qué? A un animal. Y al hacerle más caso a un animal que a Dios, se levantaron nuevos decretos. Y entre eso se levantó un decreto de muerte, porque escrito estaba que si él comía, él iba a morir. En ese momento de la muerte que se hablaba era una muerte espiritual. Y el resultado fue que un hombre que lo tenía todo, Dios le había dado todo, el gozar del paraíso, las riquezas terrenales. Salmo 24 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces el Señor le había dado al hombre el gozar de esa riqueza y era dueño y amo de todo. Pero cuando el hombre voluntariamente decide, y sabemos que voluntariamente decide, primero porque la mujer, le hizo caso al animal cuando Dios había dicho que no. Voluntariamente, el animal no le cogió con un arma, bueno, se lo come, no. El animal simplemente de una forma muy astuta, que él llega con palabras muy suaves, muy dulces, muy placenteras, que van entrando y se van enlazando en los oídos, en el corazón, y que uno las ve tan cautivadoras, pero que al final es muy amargo. Ella va y le ofrece a su esposo, y este no se rehusó, para nada, voluntariamente aceptó comer del fruto que Dios Todopoderoso les había dicho. Cuando ellos entregan su gobierno, su señorío, al diablo se levanta un decreto de muerte, separación. Ellos ya no podían estar con su Señor cara a cara, ya no podían estar en esa coinonía, ya no podían estar en esa armonía. ¿Por qué? Porque quebrantaron un mandamiento. Entonces, si caminamos toda la escritura antes de Jesucristo, vemos que el hombre pagó con creces. Ese simple gustico de una manzana lo pagó con creces grandemente, y por ende todas sus generaciones lo vivieron. Caín, Matabel, por celos, porque Dios dijo: wow, me complace la ofrenda de Abel. Y bueno, y vemos ya celos, iras, contiendas. Pero entonces quiero llegar cómo las generaciones habían pervertido todo su corazón, que ya vemos la gente morir de enfermedades, morir de una cantidad de cosas que hoy día, una plaga de todo tipo de enfermedad que hoy día la vivimos. Esta mañana me hablaba con una hermana, y entonces uno escucha a personas muy lindas en el Señor quejarse. Me duele, tengo esto, tengo lo otro, y siempre hay un tengo. Hace días que meditaba, el Señor me permitía ver cuando se lanza el decreto de muerte sobre la persona. Y tuve ese sentir. Y en esos días una amiga me decía que iba a ir a un control, a un chequeo médico. Y me dio, el Señor tiene su palabra en su momento, y me dio por decirle: no quiero que vayas a ese chequeo médico. Entonces yo le decía: mi parecer, es mi fe, más sin embargo, pues es mi fe, mi sentir, no comparto mucho. Doy gloria a Dios por la medicina,
hay quienes la necesitan, es muy eficaz. Eso es la fe de cada cual, vuelvo a decir, eso es la fe de cada cual. Yo personalmente no voy a un médico, pero ya voy a explicar por qué. Cuando yo hablaba con ella, yo le dije, no quiero, pues no me parece bien. Y yo le dije, yo he notado últimamente que cada que una persona va a un médico, siempre le encuentran algo. O sea, un chequeo, en el chequeo siempre le dan, tiene esto, tiene lo otro, pero usted siempre sale con algo. Siempre sale con algo. Entonces le dije a ella, pero la rutina, bueno, a los días me llamó y me dice, llorando, me encontraron un tumor maligno. Pasados los días, volví a visitarle y la vi muy decaída, el semblante, ella era una mujer muy alegre, el semblante muy opaco, no estoy comiendo, no me provoca nada. Y yo le dije, ¿sabes? Ese día el Señor me puso palabras y yo le dije, ¿sabes qué pasa? Porque estás muy concentrada en lo que te dijo el médico y te has olvidado que hay un mundo real, tu familia, tú misma, tu encuentro con Dios, y estás tan concentrada que el problema no está en el tumor que te encontraron, el problema está en tu mente, que has concentrado tu mirada tanto en él que te has olvidado del propósito por el cual tú estás aquí. Entonces, cuando estábamos hablando, el Señor colocaba un sentir y era anular en ese momento la palabra que el médico había lanzado sobre ella. Y me llevé y me fui a recorrer la Biblia, donde dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y que la palabra, después de que sale de nuestra boca, se vuelve espíritu, y ese espíritu toma poder sobre la persona a la cual se le decreta. Entonces, cuando vamos al médico, Pedrito va donde el médico y el médico le decreta un cáncer. El médico lo que hizo fue levantar esa sentencia de enfermedad sobre Pedrito, y Pedrito le creyó a la enfermedad, y esa enfermedad se vuelve vida en la vida de Pedrito, a tal punto que Pedrito ya no puede concentrar ni su mirada ni su visión en Dios, sino en dónde, en la enfermedad. Y esa enfermedad va a carcomer todo el semblante, toda la salud, todo el bienestar de Pedrito, a tal punto que muere. Cuando meditaba en esto, yo dije, sí, es real. Sobre Adán se levantó un decreto de muerte, un decreto de enfermedad, un decreto de pobreza, un decreto de escasez. Se levantó un decreto de separación, pero escrito está. Yo les decía en una reflexión que hicimos, nacidos del costado de Cristo Jesús. Yo te decía, ese día, Juan 19, yo te decía, ese día, en ese madero donde clavaron al Señor, el soldado le enterró una lanza, y de esa lanza salieron dos elementos muy esenciales. Todas las mujeres que hemos tenido hijos sabemos que para que haya parto tiene que haber agua y tiene que haber sangre. De ese costado de Jesús salió agua y salió sangre. ¿Amén? ¿Amén? De ese costado salió agua y salió sangre. Eso quiere decir que ya no somos hijos de Adán. Ese decreto, como lo leíamos, anuló ese decreto que había en Adán. Y se levantó un nuevo decreto, un decreto de paz, un decreto de prosperidad y un decreto ¿de qué? De salud. 1000 años antes de venir Jesucristo, en Isaías encontramos que la profecía decía, en Isaías 53, y la profecía decía, y Él cargó sobre su cuerpo, sobre sus heridas, sobre sus llagas, la enfermedad, el dolor. Él lo vivió por nosotros. Una madre puede tener muchos hijos, pero si ve que un hijo va a caer a un hoyo, ¿qué hace esa madre? Se tira. No piensa en los 49 hijos que tiene allá. Lo primero que hace es tirarse por el hijo que está en el hoyo. ¿Para qué? Tratar de salvarle o salvarle la vida. Jesús, ¿qué hizo?
El vino, San Juan 3:16, el vino se entregó por amor. Hace 2000 años tú y yo no existíamos. Mas sin embargo, aun siendo pecadoras, Él murió para anular todo decreto de enfermedad. Por eso, yo no sé la enfermedad, no sé el dolor, yo no sé por lo cual tú estás pasando. Lo único que sí sé es que hay un espíritu de cáncer, maligno, de tumores que se ha metido en la iglesia y que está contaminando algo tan sagrado como son las células mundiales del cuerpo de Cristo. Y quiere decir, uno escucha, Julanito tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer. Mentiras del diablo, mentiras de ese espíritu. ¿Por qué? Porque esa acta de enfermedad, de dolor, quedó anulada. Pero hermanos, ojo, el decreto se lanza cuando el médico lo dice. Si tú tienes un pariente que está pasando por esa enfermedad, levántate en el poder que te dejó Yeshua HaMashiach y anula ese decreto. ¿Y cómo vas a anular ese decreto? Diciendo en el nombre de Jesús las palabras que lanzó el médico Julanito tal, que decretaba sobre Pedrito tal enfermedad, yo lo declaro. Ejemplo, vamos a poner un dolor de cabeza. Yo lo declaro sin poder y sin autoridad sobre su vida, porque escrito está que nuestro Señor Yeshua HaMashiach se llevó en su cuerpo todas las enfermedades. Hay un dicho popular que dice, hijo de tigre nace pintado, tal el palo, tal la astilla. Tú no eres hijo aunque te engendró una madre y te engendró un padre. Perdón, tú eres hijo de los hijos renacidos del costado de Cristo Jesús. Por eso ya ninguna condenación hay para los que están ¿en dónde? En el Señor. Por eso sabiamente el Maestro nos enseñó en Juan 8. En Juan 8, creo 38, que dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Esta es la verdad. San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, cuando yo le acepté y creí por fe, Hebreos 11:1, que dice, mas la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo creí en que ese decreto se anuló. Por eso, hoy que hablaba con una hermana, yo le decía, nosotros declaramos prosperidad, declaramos muchas cosas, pero nos cuesta mucho declarar la verdad. Y la verdad es esta: todo decreto de muerte, separación, quedó anulado. Amadas, yo me gozo en el Señor por esta palabra y sobre todo me gozo en que tú como guerrera, esforzada y valiente, vas a poner esto en práctica para que cuando nosotros somos hijos del médico por excelencia. Cuando venga alguien a decirte, mire Julanito, cristiano, hijo de un Dios todopoderoso, está pasando por esta enfermedad. Ningún espíritu de enfermedad, de muerte tiene poder sobre esa vida. Hay que orar, hay que atar y hay que orar, atar y reprender todo espíritu de decreto que salió por boca del médico. Un abrazo, espero que esta reflexión sea muy grata para sus vidas. A mí me ha sido de muchísima bendición y lo he puesto en práctica y no he dejado que ningún decreto que cualquiera quiera lanzar tenga poder ni autoridad sobre mi vida. Y sé que asimismo el Señor te va a levantar victoriosa. En el nombre de Jesús, un abrazo muy fuerte.